Estamos hablando muy animadamente con Leandro Despuy, el presidente de la Auditoría General de la Nación, que ha venido a dar una conferencia sobre controles públicos recientemente en la universidad, pero hoy está acá en Bien Temprano hablando con nosotros de muchos temas. Gracias por venir, Despuy. Tenemos muchísimo para preguntarle, así que le pedimos, lamentablemente la televisión nos restringe mucho en esto, pero le pedimos por favor que podamos contestar todos, lo más rápido posible, pero todos. Lo primero, doctor, que imagino la gente lo ve sentado usted aquí y se preguntará, bueno, ¿qué puede hacer la Auditoría General de la Nación ante lo que pasa con las denuncias de corrupción, hechos que a veces llegan a los organismos oficiales, a veces se quedan nomás en la denuncia periodística? ¿Qué visión tiene de esta situación? Yo diría que cuando se producen hechos así de una espectacularidad como los que han tenido lugar ahora con estas denuncias, etcétera, nos hace pensar a los que estamos en el control sobre la importancia que tiene prestar atención a las alertas, a las observaciones que plantea la auditoría oportunamente. Y muchas veces este tipo de situaciones son las resultantes de esa ausencia. Fíjese que en muchos ámbitos, en la obra pública, en las cuestiones de los servicios públicos, nosotros hemos hecho alertas, advertencias. Algún caso que ha sido de alguna manera emblemático, tristemente emblemático, ha sido por ejemplo en el tema de ferrocarriles, donde nosotros habíamos hecho señalamientos muy claros sobre el deterioro en la prestación del servicio, observaciones sobre las condiciones de inseguridad, sobre la circunstancia de que aun cuando el Estado ponía fondos, esos fondos no tenían el impacto que se buscaba. Y al mismo tiempo había un comportamiento tanto empresarial y gubernamental que debía ser examinado y que finalmente luego de la tragedia pudo ponerse en evidencia y hubo responsabilidades penales. Si esto hubiese sido debidamente atendido, si nuestros informes hubiesen cumplido la función de alerta, de observación, de reconducción de un cierto comportamiento en el Estado. Si hubiéramos puesto el caballo delante del carro, digamos. Exactamente, que es lo que generalmente no pasa. Pero cuando se producen este tipo de situaciones, es lo que jerarquiza la importancia del control. Y previenen muertes, doctor. Previenen muertes, diríamos, cuando uno ve, en el caso, ve no solamente el daño económico que ha significado todos los fondos que el Estado ha destinado en principio para el funcionamiento de los ferrocarriles, sino también las consecuencias en vida humana, porque no solamente se disminuyó la calidad del servicio, sino también hubo muertes, hubo consecuencias ya de un enorme impacto en la vida de la gente, ¿no? Y entonces ahí tenemos el problema de que no porque el Estado ponga recursos, los problemas se resuelven. Y es donde el control interviene de una manera constructiva y positiva, pero si no se escucha el control, se lo desoye o se le impide su funcionamiento, bueno, las consecuencias generalmente son muy trágicas. ¿Qué imagen como país, digamos, podemos dar a los demás, más allá de que sean o no ciertas, o que esto lo pongo bajo un manto de sospecha porque la justicia todavía no ha encontrado pruebas definitivas o fehacientes, ¿no? Pero más allá de la concreta realidad, de las denuncias formuladas en el programa de La Nata, ¿qué imagen dejamos como país cuando hay más escándalo suscitado a partir de un programa de televisión que del accionar de la justicia? Como usted dice, nosotros hacemos alertas y pasan desapercibidas. Y un programa de televisión hace una denuncia y es un escándalo nacional. Mire, yo creo que la imagen que tiene el país se ve muchas veces dañada por varias circunstancias, no solamente cuando se producen este tipo de situaciones, sino sobre todo cuando hay dificultades de acceso a la información. Yo creo que nosotros mismos como organismo de control tenemos dificultades. Esta es una administración en donde hay algunos sectores que prefieren un tratamiento más bien reservado, yo diría casi oculto diríamos, del trámite, de las cuestiones que nosotros necesitamos, otros organismos que cumplen que tienen una actitud casi clandestina, por ejemplo, la función que está cumpliendo la CIGEM, por ejemplo, ningún ciudadano la conoce, no sabe qué es lo que hace, y es un organismo que debe auditar, es un organismo que debe controlar. Ve, por el contrario, la actividad que realiza la auditoría, porque es una actividad transparente, pública, que tiene un enorme impacto, precisamente porque los otros organismos tendrían que juzgar. Ahora, doctor, perdón, una cosilla puntual, Leo, para que la gente tenga una idea, porque como es la Auditoría General de la Nación, es un organismo muy amplio, y a veces las informaciones pasan exclusivamente por los medios gráficos que cada vez la gente lee menos. Para tener idea, por ejemplo, ejemplos concretos, donde usted ha necesitado información
para auditar y no se la dieron? Bueno, por ejemplo, cuando necesitábamos la información que nos diera la Sindicatura General, que tiene toda la información del Ejecutivo, no nos ha dado la información y hemos tenido enormes dificultades. Hemos tenido ¿Casos que puntuales? recurrir a la justicia. Es toda la información del Ejecutivo. Hemos tenido, en el caso, por ejemplo, en otras entidades del Belgrano Cargas, por ejemplo, que es muy importante la información que nosotros estábamos pidiendo, porque era nada más que documentación sobre la concesión y muchas otras cuestiones que son decisivas. Por ejemplo, fíjese que en el asesinato de Mariano Ferreira, el fondos del Belgrano Cargas, de una de las directorias, de la presidenta del directorio, que es la esposa de Pedraza, se habían destinado 50.000 pesos, 50.000 dólares para financiar las actividades que desembocaron en el asesinato de Ferreira. Y nosotros pedimos esa información hace 3 años y no nos daban la información y tuvimos que recurrir a la justicia. Hay centenares de casos en donde nosotros tenemos esa dificultad de acceso. Pero un poco más allá de la espectacularidad, ¿por qué tiene tanta espectacularidad? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una reforma en la justicia, pero esa reforma en la justicia tiene que empezar por el hecho de que las observaciones que nosotros formulamos haya una intervención oportuna. Fíjese, no es posible que 20 años después la justicia tenga que sobreseer a María Julia Alzogaray por contrataciones. Caducó la causa. Porque prescribió. Porque prescribió por el tiempo. Y en realidad el origen fue un informe de auditoría que planteaba las incompatibilidades de los... Entonces nosotros lo que necesitamos, y esa reforma de la justicia es la que hay que hacer, sobre la que hay un consenso generalizado, es que no tengamos que esperar 10 años para juzgar. Claro. Tuvo que pasar lo de Once, lo de la tragedia de Once, para que Jaime pudiese ser convocado, y en realidad nuestras denuncias... Ahora, doctor, Era con todo, digamos, si uno lo analiza ya en perspectiva estructural y no solamente coyuntural de un gobierno, ¿han crecido en incidencia y en calidad los organismos de control del Estado desde la recuperación de la democracia hasta ahora? Uno, puede tener esa expectativa, digamos, positiva en torno a eso, a una mirada. Yo creo que la democracia ha implicado sin duda muchísimos progresos en nuestra vida de convivencia, sobre todo porque hemos recuperado los aspectos vinculados a la libertad, a la participación, a la democracia. Yo creo que a ese nivel. Creo que algunas de las deudas pendientes de la democracia están en lo social, están en lo económico, y sin duda debemos progresar en los aspectos vinculados al tema del control, ¿no? Yo no hablo generalmente como desde una estructura de donde entiendo que todo está superado y que el control funciona tal como tendría que funcionar. Yo creo que tendría que perfeccionarse, aun cuando seamos un poco el organismo más visible de actuación, todavía nos queda mucho por hacer, porque es mucho de lo que nosotros podemos contribuir en un manejo tan, diríamos, cada día mayor, gigantesco de los fondos públicos. Yo creo que hay que entender que el rol nuestro es la custodia del interés colectivo, es lo común, es el bien común, todo lo que son recursos públicos del Estado, ahí tiene que estar el control. Lo que pasa es que todos los otros organismos de control que se complementan con nosotros, como es la CIGEN, como es la Oficina Anticorrupción, etcétera, prácticamente están en una actitud como anestesiados. Los órganos de regulación, que también cumplen una función mucho más inmediata con respecto a los servicios públicos. Entonces, todo esto es lo que tenemos que mejorar, porque es en el conjunto de la articulación de estos mecanismos intermedios donde vamos a tener resultados mucho más eficaces. Y para eso hace falta voluntad política. Y la voluntad política se comprueba precisamente permitiendo que actuemos, fomentando el control, jerarquizando. Y respetando los dictámenes también, respetando por supuesto. los dictámenes, sí. Y a veces que no se presenten esos incidentes como los que yo viví el año pasado, donde prácticamente era la AGN era uno de los pocos organismos que tenían una visibilidad pública y sin embargo vivimos unas secuencias no muy gratas. Cuando lo quisieron cambiar. Cuando intentaron ilegalmente destituirme. Pero bueno, creo que nuestra reflexión debe situarse en la importancia que tiene el control y al mismo tiempo los beneficios que ello implica y las consecuencias de no escuchar el control. Bueno, el presidente lo dijo ayer, si nos controlan somos mejores. Ojalá sirva para algo. Ojalá. Gracias ojalá. por venir.